Hablemos de una historia impactante como es la de Sodoma y Gomorra, pero antes de empezar con esta impactante historia, nos debemos preguntar, ¿por qué Dios destruyó estas ciudades? ¿Cuáles fueron sus pecados? ¿Por qué Lot escogió ir hacia ellas? ¿Y cuál es la enseñanza que nos deja esta historia? Estas preguntas las responderemos en este video, así que quédate con nosotros. Toma tu soda, tu popcorn, y conoce la verdad de esta historia. Comencemos. Su historia está ligada a la vida del patriarca Abraham y su sobrino Lot, y culmina en una destrucción catastrófica que, según el relato bíblico, fue causada por el juicio divino debido a su extrema maldad. El llamado de Abraham y el viaje hacia Canaán. Dios llamó a Abram, quien luego será conocido como Abraham, para que dejara su tierra natal, Ur de los Caldeos, y viajara a una tierra que él le mostraría. Abraham obedeció y se llevó consigo a su sobrino Lot, hijo de su hermano Harán, junto con sus riquezas y su familia. Viajaron hacia Canaán, donde Dios prometió a Abraham que le daría esa tierra a él y a su descendencia. A medida que Abraham y Lot se asentaron en Canaán, ambos prosperaron mucho, adquiriendo riquezas, ganado y siervos. Sin embargo, sus posesiones eran tan grandes que sus pastores comenzaron a tener disputas sobre el pastoreo de los rebaños. Este conflicto llevó a Abraham a proponer una solución pacífica. Abraham, buscando evitar más conflictos, le ofreció a Lot la oportunidad de elegir la tierra que quisiera para establecerse. Le dijo que se separaran. Si Lot tomaba la parte izquierda, él tomaría la derecha, o si Lot tomaba la derecha, Abraham tomaría la izquierda. Lot miró toda la llanura del Jordán, que era fértil y bien regada, como el jardín del Señor, y decidió tomar esa parte, que incluía las ciudades de Sodoma y Gomorra. Génesis 13, 9-10. Lot se asentó cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que eran conocidas por su gran pecado y corrupción. Aunque al principio se estableció cerca de las ciudades, con el tiempo fue viviendo dentro de ellas. Mientras tanto, Abraham se asentó en la región de Canaán, cerca del árbol de Mamré, en Hebrón. Sodoma y Gomorra estaban situadas en el valle del Jordán, en una región fértil y próspera. La Biblia menciona que el valle era como el jardín de Jehová. Génesis 13:10. Lo que sugiere que antes de su destrucción era una tierra rica en vegetación, ríos y buenas tierras para la agricultura. Las ciudades de Sodoma y Gomorra eran centros urbanos avanzados para su tiempo, con una economía basada en la agricultura, el comercio y la ganadería. Al estar ubicadas en una zona de rutas comerciales, es probable que tuvieran contacto con otros pueblos como los egipcios, cananeos y mesopotámicos. Sodoma era considerada un lugar fértil y próspero, con recursos abundantes. Poco después de establecerse en Sodoma, la ciudad fue atacada por una coalición de 4 reyes liderada por Kedorlaomer, rey de Elam. Génesis 14. Sodoma y Gomorra, junto con otras ciudades del valle, fueron saqueadas, y Lot fue capturado como prisionero. Al enterarse, Abraham reunió un ejército de 318 hombres y persiguió a los invasores hasta Dan, norte de Canaán. En un ataque nocturno, rescató a Lot y a los habitantes de Sodoma. El rey de Sodoma, agradecido, intentó ofrecerle riquezas a Abraham, pero él se negó, diciendo que solo aceptaría lo que sus hombres comieron en la batalla. Este evento muestra la corrupción política de Sodoma, ya que incluso después de ser rescatados, sus habitantes no cambiaron su estilo de vida pecaminoso. La Biblia menciona algunos pecados de Sodoma y Gomorra, por los cuales fue su destrucción. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Génesis 13:13. Y en los profetas de Jerusalén
He visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Jeremías 23:14. La Biblia menciona que los habitantes de Sodoma eran arrogantes y no ayudaban a los pobres. Ezequiel 16:49. Según los relatos bíblicos, la ciudad estaba llena de injusticia, abuso y falta de hospitalidad hacia los extranjeros. En la antigüedad, la hospitalidad era un valor sagrado, y el maltrato a los visitantes, como el intento de abuso de los ángeles en la casa de Lot, reflejaba una grave degeneración moral. Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra debido a su extrema maldad. Sin embargo, antes de ejecutar su juicio, quiso revelarlo a Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham que destruiría las ciudades, él intercedió y negoció con Dios. ¿Destruirás al justo con el impío? Génesis 18:23. Empezó pidiendo que si había 50 justos, Dios perdonara la ciudad. Luego bajó el número a 45, 40, 30, 20 y finalmente 10 justos. Dios aceptó, pero ni siquiera 10 justos fueron hallados. Cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma, Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al ver a los ángeles, Lot se levantó a su encuentro. Se inclinó rostro a tierra y les ofreció hospitalidad, invitándolos a su casa para que pasaran la noche. La ciudad de Sodoma era muy conocida por su corrupción, y esa noche los hombres de la ciudad, tanto jóvenes como viejos, rodearon la casa de Lot. Exigieron que les entregara a los visitantes para poder abusar de ellos. Lot trató de disuadir a los hombres diciendo que no debían hacer tal maldad, incluso ofreciéndoles a sus hijas en lugar de los ángeles. Pero los hombres de la ciudad se mostraron más violentos. Entonces, los ángeles intervinieron. Uno de los ángeles tocó a Lot, lo llevó dentro de la casa y cerró la puerta, cegando a los hombres de Sodoma, quienes quedaron ciegos, tanto los pequeños como los grandes, de manera que no pudieron encontrar la puerta. Los ángeles dijeron a Lot que debía huir con su familia, porque Dios iba a destruir la ciudad. Les dijeron que debían salir rápidamente y no mirar atrás. Lot dudó, y los ángeles tuvieron que apresurarlo para que escapara. Lot, su esposa y sus 2 hijas salieron de Sodoma y comenzaron a huir hacia una ciudad cercana llamada Zoar. Mientras huían, Dios hizo llover fuego y azufre desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra, destruyéndolas completamente, junto con todas las ciudades de la llanura. Mientras huían, la esposa de Lot miró atrás, a pesar de la advertencia de los ángeles de no hacerlo. Al mirar atrás, se convirtió en una estatua de sal. Abraham, que había estado intercediendo por las ciudades debido a la posible existencia de justos entre ellas, observó desde un lugar distante la destrucción. Vio el humo de las ciudades levantándose como el humo de un horno. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas llegaron a Zoar, tal como los ángeles les habían indicado. Dios había tenido misericordia de Lot debido a su relación con Abraham, y lo había salvado. Génesis 19, 24 a 25 describen el acto divino de la destrucción con estas palabras: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Este acto es considerado un juicio divino debido a la extrema maldad de las ciudades, que incluyeron prácticas de inmoralidad, violencia y rechazo total a la justicia de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra
Es uno de los relatos más conocidos sobre el juicio divino en la Biblia. Pero, ¿cuál es la enseñanza que Dios quiere dar con esta historia? A continuación te muestro 6 poderosas enseñanzas de esta historia. 1. La justicia de Dios. La destrucción de Sodoma y Gomorra es un recordatorio de que Dios es justo y que no tolera el pecado y la maldad. Aunque Dios es misericordioso, también es un juez justo que castiga la injusticia. Las ciudades fueron destruidas debido a su grave corrupción, violencia, inmoralidad y falta de arrepentimiento. Esta historia nos enseña que Dios no pasará por alto el mal y que tarde o temprano habrá un juicio divino. Génesis 18, 20, 1-2. La misericordia de Dios para los justos. Aunque Dios destruyó las ciudades, mostró misericordia hacia Lot y su familia, porque Lot fue considerado justo, aunque imperfecto. Dios no destruyó Sodoma y Gomorra, sin antes ofrecer una oportunidad de escape a los justos, como lo hizo con Lot. Esto subraya que Dios tiene un corazón de misericordia y siempre busca salvar a los que son fieles a Él. Génesis 19, 29-3. El peligro de la indiferencia y el pecado continuo. Las personas de Sodoma y Gomorra vivieron en total desobediencia y desinterés por las advertencias divinas. A pesar de su corrupción y el creciente clamor por su pecado, no se arrepintieron ni buscaron el perdón de Dios. Esta indiferencia nos muestra el peligro de ignorar las advertencias de Dios. En nuestra vida diaria, podemos estar tentados a seguir caminos incorrectos o a ser indiferentes al mal que nos rodea. Pero esta historia nos recuerda que no debemos tomarnos el pecado a la ligera. Génesis 18, 32. Cuarta, la importancia de no mirar atrás. La esposa de Lot miró atrás cuando huía de Sodoma, a pesar de la advertencia de los ángeles, y se convirtió en una estatua de sal. Esta acción simboliza la dificultad de dejar atrás el pecado y las viejas formas de vida. Al mirar atrás, ella mostró apego a las cosas del pasado, lo cual le costó la vida. Esto nos enseña que, cuando decidimos seguir a Dios, debemos dejar atrás el pecado y no regresar a él. No debemos aferrarnos al pasado ni a las viejas costumbres que nos alejan de Dios. Lucas 17, 32. Acordaos de la mujer de Lot. 5. La importancia de la intercesión y la oración. Antes de la destrucción, Abraham intercedió por las ciudades, pidiendo a Dios que las perdonara si encontraba allí a un número suficiente de justos. Esto muestra la importancia de la oración y la intercesión por los demás. Abraham confiaba en que la misericordia de Dios podría prevalecer si se encontraba a alguien justo. Como creyentes, también estamos llamados a interceder por los demás y pedirle a Dios que tenga misericordia, especialmente por aquellos que no conocen su verdad. Génesis 18, 23-24. Y se acercó a Abraham y dijo: «¿Destruirás también al justo con el impío?». 6. El llamado a vivir en santidad. Finalmente, la historia de Sodoma y Gomorra también nos llama a vivir de acuerdo con los principios divinos de justicia, pureza y santidad. Dios no quiere que sigamos los caminos de la inmoralidad, el egoísmo y la violencia que dominaron a Sodoma y Gomorra. Como creyentes, estamos llamados a vivir vidas que reflejen el carácter de Dios y debemos ser una luz en un mundo que a menudo se ve envuelto en la oscuridad del pecado. 1. Pedro 2, 6-7. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? La historia de Sodoma y Gomorra no solo es una advertencia sobre la corrupción moral y la justicia divina, sino que también ha dejado una huella en la historia y la cultura. Ya sea que la destrucción haya sido un evento natural
o una intervención divina. Lo cierto es que la historia de Sodoma sigue siendo un recordatorio de las consecuencias de la injusticia y la falta de arrepentimiento. Si te gustó esta historia y quieres más contenido increíble como este, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Tu apoyo es súper importante y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Déjanos tu comentario. ¿Qué opinas sobre la historia de Sodoma y Gomorra? Te leemos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.